Saludos, jóvenes. Les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustescay, para compartirles el siguiente tema que trata sobre las razones trigonométricas de los ángulos agudos. ¿De acuerdo? Bien, rápidamente veamos nuestro tema a continuación. Pero antes, es necesario recordar el siguiente teorema, el teorema de Pitágoras, que nos dice que en todo triángulo rectángulo, tal como el triángulo rectángulo ABC, se verifica si cumple que los lados que forman el ángulo recto o los lados que son perpendiculares se llaman catetos y el lado que se opone al mayor ángulo, el ángulo recto, se llama hipotenusa. Es más, en todo triángulo rectángulo, recuerden, la suma de las longitudes de los cuadrados de los catetos es siempre igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. O también puede ser hipotenusa al cuadrado también es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es igual. Bien, algunos triángulos cumplen con el teorema de Pitágoras. Observen. Tenemos los siguientes triángulos rectángulos. El triángulo de 3, 4 y 5 catetos, hipotenusa 5. El triángulo de 9, 40, hipotenusa 41. Y el triángulo de 5, 12 y 13, que aparentemente no es rectángulo, pero que se puede comprobar que sí lo es. ¿Por qué? Porque en este triángulo se verifica que la suma de los cuadrados de la longitud de los lados menores es exactamente igual al cuadrado de la longitud del lado mayor. A ver, 5 al cuadrado, 25, más 2 al cuadrado, 144. Si sumamos, eso me da 169. Muy bien. Aparte, 13 al cuadrado, 13 por 13, 169. ¿Qué se está cumpliendo? Que la suma de los cuadrados de mis lados menores es igual al cuadrado de la longitud del lado mayor. Por lo tanto, se verifica el teorema de Pitágoras, lo que significa que este triángulo es rectángulo. La pregunta sería, ¿y dónde se ubica el ángulo recto? Muy bien, pregunta sencilla de contestar, porque recuerda que en todo triángulo, al mayor lado se le opone el mayor ángulo. Lo que significa que si 13 es el mayor lado de la hipotenusa, al frente de 13 tiene que estar el ángulo recto. Bien, veamos también aquí algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí en la figura se me pide calcular el valor de x. ¿Qué cosa es x? Es la hipotenusa de este triángulo rectángulo de catetos 8 y 15. ¿Qué hacemos para calcular la hipotenusa? Fácil, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, x al cuadrado, es igual a cateto 8 al cuadrado más el otro cateto 15 al cuadrado. 8 al cuadrado 64, 15 al cuadrado 225. La suma, ¿cuánto nos da? 289. Vean aquí, muy bien. Sacamos la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 289 es 17. Siguiente ejercicio. Número 2. También se me pide calcular, observen aquí, el valor de ¿quién? De x. Triángulo rectángulo. Solo recuerda que ahora x es cateto, ¿eh? No es hipotenusa, mucho cuidado. También aplico el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 29 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, la parte operativa, la parte trivial del problemita, 29 al cuadrado, 841, igual a x al cuadrado, 21 al cuadrado, 441. X al cuadrado, efectuamos, es igual a 400, sacamos la raíz cuadrada y x vale 20 y se acabó. Bien, ahora sí, nuestro tema en sí. A menudo, cuando llegamos a esta parte del curso, todos los alumnos se preguntan, ¿y qué cosa es una razón trigonométrica? Bueno, déjame decirte que una razón trigonométrica es el cociente. Es la fracción que se puede formar ¿con quién? Con dos de los tres lados de un triángulo rectángulo, pero tomando como referencia a uno de sus ángulos a uno. Por ejemplo, acá tengo mi triángulo rectángulo, donde, observen aquí, primero debe de ir el ángulo. Lo primero que debe de estar aquí es el ángulo. Y una vez que yo tengo el ángulo, obviamente, el cateto que está al frente es el cateto opuesto al ángulo. El cateto que está al lado es el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa el mayor de quién, el mayor de los tres lados. Bueno, en general siempre se definen 6 razones trigonométricas para un ángulo a uno, que son, ponemos aquí en general, cuadrito, vean chicos, aquí está.
seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son las 6 razones trigonométricas que se definen en todo triángulo rectángulo. Y obviamente para un ángulo agudo. Definición general: seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto, secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente al ángulo, y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Bien, veamos aquí algunos ejercicios. Se me pide determinar las 6 razones trigonométricas del ángulo θ. Acá está mi ángulo θ. Se conoce el cateto opuesto que vale 35, se conoce el cateto adyacente que vale 12, y la hipotenusa no se conoce. Le hemos llamado h. Pero la podemos calcular, ¿cierto? Aplicando el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, h al cuadrado, ¿a qué es igual? A mi 12 al cuadrado más 35 al cuadrado. Bueno, efectuando esta parte operativa ya de una vez, ustedes saben que h al cuadrado simplemente va a ser igual a 1369. Eso es h al cuadrado. Saco la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 1369 es 37. Significa que ya tengo los catetos y ya tengo la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya puedo calcular las 6 razones trigonométricas de mi ángulo agudo. Muy bien, empecemos rápidamente. A ver, observa, para θ el cateto opuesto es 35, el adyacente 12, y la hipotenusa la acabamos de calcular 37. Rápidamente aquí está. Seno, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa, y así sucesivamente tenemos la definición de las 6 razones trigonométricas del ángulo θ. A ver, un ejercicio, un problemita muy común en esta parte del curso. ¿Cuál es ese problemita? Me dan como dato una razón trigonométrica, como es el seno de θ, que vale 7 sobre 25. Y a partir de este dato se me pide calcular el valor de otra razón diferente, como es la cotangente. Bueno, este problemita es sencillo y simple. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen el valor de una razón trigonométrica, en realidad están conociendo dos lados de un triángulo rectángulo. Ojo, de un único triángulo rectángulo. Que trato de decir, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, se conoce el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Qué hacemos? Solución. Formamos de inmediato nuestro triángulo rectángulo, campeones. Ubicamos el ángulo. Lo primero que van a ubicar es el ángulo. Y luego, cateto opuesto al ángulo.